Y bueno, amigos, lo que le hicieron al Real Madrid definitivamente es una de las cosas más increíbles que se han visto en el fútbol en general, no solamente en el fútbol español. Yo es que me cuesta pensar que vamos a encontrar algo parecido, diferente, o parecido, similar o algo así en cualquier contexto de cualquier competición, por pequeña que parezca. Me parece inexplicable, además de que hay una teoría que están lanzando por ahí desde el club, al menos los periodistas que están cerca del club, que ya lo ven como asquiento, como una especie de persecución, y que es una guerra total, y me parece que es acertadísimo. Es acertadísimo pensar que la gente esta, en general del comité técnico y de la liga y todo esto, le han declarado la guerra al Real Madrid, y que cualquier movimiento va a ser absolutamente mirado con lupa. Así que para que lo tengan en cuenta. De todos modos, bueno, vamos a colocar aquí varias cositas que no quería dejar pasar por alto, que ha dejado la polémica esta del partido de Bellingham. Tengo un poco de dolor de garganta, así que espero que si se me escucha bajito en algún momento lo puedan entender. Quiero que empecemos con los dos personajes estos. Vamos a llamarlos personajes para no llamarlos de otra manera, porque es impresentables. El tal Juanfe Sanz y además el Isaac Fouto este, que bueno, sabemos que manejan ahí las cercanías con el tema de los árbitros. Es una vergüenza total. ¿Pero y eso qué significa? Porque Pues se ha dicho mal antes. hay que avanzar. Ahora, mira, aquí se ha dicho que hay que tener sentido común. Que los árbitros tienen que tener la piel fina y que esto es fútbol. Mira, yo voy a entender que la figura del árbitro, por historia, es la figura más ninguneada que existe. ¿Por qué es así? Lo vamos a dar por hecho. Seguramente porque se ha permitido en épocas anteriores cosas que hoy no se deben permitir. Pero que se esté poniendo el foco en una actitud que en cualquier otro ámbito de la vida, ya sea laboral o social, no se permite. Es que es fútbol. ¿Y qué? Claro. Es que aquí hay una persona que es un árbitro y nos guste o no, esta persona es una autoridad deportiva. Y a una autoridad deportiva no se le puede faltar al respeto. Y el foco no debe ser si el árbitro se ha equivocado mucho en el acta o poco, si la expresión es más o menos ofensiva. Es una acción irrespetuosa de un futbolista que no puede hacerlo por reglamento. No. Y eso es repetido, porque Bellingham ya lo ha hecho en otras ocasiones. Muy bien, desde mi punto de vista, creo que el foco lo ponemos en el árbitro en lugar de ponerlo en la persona que desde mi punto de vista es irrespetuoso. Ahora, ¿queréis que el Real Madrid alegue si es falso lo que ha puesto el árbitro? No, se libre de la sanción. Bellingham es irrespetuoso y el foco en Bellingham, no es Munuera. Es fútbol. ¿Y qué? Pues como es fútbol se puede decir lo que nos dé la gana. Eso es lo que a mí me indigna. Le quitas importancia a lo que pone el acta. No, es gravísimo. Y es yo repito lo otra más vez. Importante para una sanción. Perfecto. Lo más son dos debates. Estáis con el acta. Son dos debates. Es fundamental. Son dos debates. Si va a fructificar la alegación del Madrid, por un lado, y si desde mi punto de vista, el de Juanfe Sanz, la actitud de Bellingham es irrespetuosa. Yo, en el contexto que yo entiendo esta conversación, entendiendo todas las acepciones de la palabra, desde mi punto de vista creo que es un desprecio hacia el árbitro. Esa es mi interpretación. Entonces el foco creo que no está en Munuera Montero, está en el futbolista que es irrespetuoso con una autoridad deportiva. Es un juez. Y vosotros o Bellingham no le diría a un juez en una situación jurídica, fuck you o lo que sea. No se lo dice a un juez o a un policía que le vaya a poner una multa. Decirle vosotros a un policía que os vaya a poner una multa, fuck off, y que interprete el policía. No pasa. Y por la calle te peleas con alguien y si lo dices, eres un irrespetuoso. Es fútbol. ¿Y qué? Bellingham se ha equivocado. Juanfe, los árbitros no son como antes. Yo no sé de verdad qué decir. A mí me da mucha risa porque obviamente vamos a ver a los culés ahí aplaudiéndole las gracias al sinvergüenza este, que obviamente vaya a defender a sus amigotes del arbitraje. Es una pena de verdad que yo no sé qué le dan el CTA y compañía al tal Fouto y al tal Juanfe Sanz este, pero es una vergüenza. Es indigno verlos ir a defenderlos ahí casi que todas las noches, ¿no? Y es llamativo porque, como les decía, ¿por qué no hacen este tipo de escándalos? Por poner un ejemplo, cuando le dice Rafinha hace unas semanas a los árbitros que todos son unos cagones, ¿por qué no sale con esta intensidad y no están los culés aplaudiendo porque no haya pasado absolutamente nada? Es que se los digo, es una cosa impresionante. Cada día entiendo más que la corrupción que hay montada en torno al fútbol español está relacionada desde medios de comunicación, equipos contrarios que deberían estar indignados por lo del caso Negreira, están más indignados porque Bellingham le dijo a algún árbitro, porque el Madrid no asistió a una junta. O sea, es una pena absoluta y es una mezcla de tantas cosas que yo creo que
es increíble para poder entender todo. Por ejemplo, para entender la expulsión de Bellingham no hace falta sino ver absolutamente todo lo que lo rodea en general. Y aquí está el otro sinvergüenza que no podía faltar también. Los árbitros españoles son unos cobardes y no tienen personalidad. La tienen solo en el terreno de juego, para no dejarse influenciar por un club que está intentando influir en el arbitraje. Pero fuera del campo son unos cobardes y no tienen personalidad, porque lo que deberían haber hecho es parar la competición y no jugar. No se puede arbitrar con este ambiente. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es que es absolutamente increíble y que vengan a decir que el Madrid quiere adulterar la competición, pero por supuesto, busca en Twitter o donde quieras algo de foto hablándolo del caso Negreira para que veas qué es lo que te va a parecer, si eso es o no adulterar la competición. Yo de verdad no sé, pero sería hasta interesante, ¿verdad?, que pararan la competición los sinvergüenzas esto, porque entendiendo que ellos mismos son los que se han metido en esta situación, no sé si intencionadamente, no sé si a través de algo por debajito de la mesa, no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que incluso tomo la palabra, es más, debería el Madrid parar la competición o no pararla, parar su competición. Es decir, ya tienes a la gente que está comprando que compró las entradas para lo que resta de partidos de la temporada en el Santiago Bernabéu. Ve ahí darles un espectáculo, pero los partidos que quedan fuera de casa no vayas a meter al terreno de juego, sino la mayoría de jugadores del Castilla, pones a Fran García, a Lunin, dejas afuera a Bellingham, a Mbappé, absolutamente a todos, a ver cómo carajo van a hacer. Porque si esta liga tiene un producto que se vende es porque el Madrid ha hecho durante años un esfuerzo económico para tener el equipo que hoy se tiene. Es que es increíble, al punto de que miren esta reacción que me parece increíble de verdad también. Creo que vean esta opinión. La expulsa, digo yo. No, eso está claro. Pero no sé lo que he dicho. Este partido va a acabar con bastantes menos de 20 jugadores. Es penoso el arbitraje. Peor que el de Muñiz Ruiz. Es penoso. Todo esto lo ha motivado un árbitro incompetente, incapaz, penoso. No ha pitado ni una. Pero, yo no justifico. No digamos que mató a Manolete tampoco. No, a Manolete no ha pitado ni una. Si le ha dicho una barbaridad, será culpa de Bellingham, no de Mundera. No estoy hablando de que esté mal expulsado. No seré yo el que haya hablado bien de Bellingham. Me parece un jugador bastante antideportivo. Y lo hemos denunciado en mi programa en El Primer Sitio, por no decir el único. Pero lo que está perpetrando Munera Montero es lamentable, caótico, penoso, indigno de la primera división. No se entera de nada, no tiene personalidad, solo quiere quedar bien, solo quiere complacer. Es un pelagaitas. No hay más. He visto arbitrajes peores, de verdad que los he visto. No, peor no. Lo que pasa es que hoy no está. Sí. Hoy estamos Ya hablando está. de la. Y mira que es difícil encontrar algo en el que digamos, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el tal Raúl Varela porque si te pones a ver, incluso él mismo lo reconoce, que ha dicho que le parece Bellingham un jugador bastante antideportivo, que no sé qué, que no sé cuál, la misma lloradera de siempre, pero es de locos. Lo que hemos vivido últimamente, muchachos, y concretamente lo que estamos hablando en las últimas horas con el arbitraje de este señor, es tan salvaje, pero tan salvaje, que realmente lo que nos hace pensar es que esta gentuza está tan sobrepasada que ya los propios antimadridistas son incapaces de taparlo. Es que es de locos, pero bueno, básicamente ellos verán hasta dónde son capaces de llegar. Yo quiero cerrar con esto de Paco García Caridad, que me pareció también demoledor. Pero, o sea, Bellingham, que es un tío elegante, un tío educado, un tío que además habla en un tono que se le ve claramente cuando dialoga con él, ¿quiere decir eso para que le expulse? Pero que la semana ¿No será que el árbitro quiere...? Dígame usted eso que le voy a expulsar. que tiene la semana pasada. ¿No será la intención del árbitro, quiero expulsarte? Es decir, que yo pongo... Hombre, joder, macho, no he hablado ni un minuto. A ver, por favor. Y Manol en sala de prensa ha dicho hoy, lo mismo que podría haber dicho ayer Ancelotti, quería expulsarlo, tenía ganas. Pero si un árbitro que dirige bien un partido, un árbitro de calidad, de nivel potente, de nivel internacional, serio, se quita de en medio
Puedes pararlo, expulsar a un Josep. jugador. No puedes expulsar a un jugador. No puedes expulsar a un jugador por eso. No puedes expulsar a un jugador por eso. No puedes perjudicar al fútbol por Josep, eso. para esto ya. Y además, Bueno, ¿vas a hablar tú solo o vamos a poder hablar los No he demás? hablado. ¿Para qué no había hablado? Ya, bueno, pero es que Pero yo he llevo hablado. haciendo un monólogo. Hablado. O sea, No, estoy diciendo Ricardo, que es que además te voy a decir una cosa. Te voy a decir A una raíz cosa. de lo que ha dicho Andy, lo de Es que Paco además es digo una cosa, es que además es tan grave todo, ya habéis hablado del tema Negreira y todo esto, que hasta que no se limpie todo eso, pongo en duda la competición, ya está, joder, macho, ya está. No me creo la limpieza de la competición, no me la puedo creer ahora mismo, no me la creo. Y este árbitro ayer quería expulsar a Bellingham, punto, se acabó, ya está. Se acabó. Sí, quería expulsarlo. Quería expulsarlo porque un buen árbitro no le expulsa por esto. A ver, no, me da lo mismo. Vamos a ver. Si tú tienes que tener muy claro que un tío te dice lo que él interpreta que le ha dicho. Déjame que saludemos. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es muy llamativo, de verdad todo. Y bueno, me ha parecido bastante demoledor. Y yo no sé por qué tendríamos que haber llegado hasta este punto para decir que no creemos en la limpieza de la competición. Está más que claro con lo que ha pasado el fin de semana, que incluso la imagen de Bellingham es volteándose. O sea, el árbitro prácticamente ni le ve. Él sencillamente ha asumido que él ha dicho eso así, porque Bellingham se estaba girando así. Y es donde supuestamente le dice eso. Es tan bestia esto que, repito, que nos vengamos a decir ahora que no nos creemos en la limpieza de la competición, para mí es incluso absurdo, porque deberíamos estar ya entendiendo que la supuesta limpieza de la competición es que hace mucho tiempo que no existe. De todos modos, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando por supuesto su opinión allá en los comentarios. Lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Creo que más tarde venimos con un poquito más de contenido. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid.